Romanos capítulo 3, versículo 4, y leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Romanos 3, 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la verdad. Amén. Hoy vamos a hablar de la verdad que es Dios, de esa verdad que es Cristo, y que nosotros debemos entender para que toda duda se vaya de nuestras vidas. La verdad es autenticidad. Cuando hablamos de verdad, queremos hablar de la autenticidad, de lo que es real, de lo que es verdadero, de lo que es cierto. Y no hay otro que pueda ser cierto sino Dios. Cuando nosotros, hermano, como hijos de Dios, debemos entender que andamos en verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad. No hay otra verdad sino solamente Dios. Pueden haber muchas verdades, hermano, que son allí relativas. Verdades de alguna religión, verdades de filosofías, verdades, hermanos, de hombres, verdades humanistas. Pero solamente Dios es el que nos puede guiar con su palabra y por su espíritu hacia toda verdad. Amén. Entonces, hay mucha gente, hermano, y vamos a hablar de la gente dentro de la iglesia, que lee la Biblia, gente, hermano, que todavía piensa si será o no será el camino. ¿Será que lo que escucho en las enseñanzas viene de Dios o no viene de Dios? Pues yo quiero decirte que si Cristo habita en tu corazón, tú puedes verdaderamente examinar si lo que oyes viene de Dios o no viene de Dios. La única manera de poder determinar la autenticidad de la palabra de Dios es a través de una relación con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos revela la verdad de Cristo. De pronto algunos de ustedes muchas veces, antes de estar en el camino del Señor, leyeron la Biblia pero no la entendían. Leían la Biblia pero se dormían. Ahora el Espíritu Santo nos aviva y nos revela la verdad del Señor y comprendemos cuál es verdadera voluntad de Dios para nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que entender como hijos de Dios que somos es que la palabra de Dios es verdad. Tiene la verdad auténtica. Allí te dice claramente lo que es cierto, lo que es necesario, lo que verdaderamente debe haber en tu vida para ser un verdadero cristiano. Te das cuenta a través de la palabra que no se necesitan de ritos, no se necesitan de acciones humanas para conseguir la salvación, sino que todo es de donde Dios, que a través de Jesús Dios nos brindó la salvación y que estamos llamados a tener una vida santa. Porque si algo es cierto, es que Dios te está diciendo que tengas vida santa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tú no puedes decir que tienes a Cristo cuando no amas la santidad. La santidad es parte que está en nosotros porque es la verdad de Dios. La verdad está en la Escritura. Y para comenzar a entender sobre esa verdad, debemos comprender los siguientes puntos. Que la verdad es divina. Estamos hablando de la verdad de Dios. La verdad es divina, la verdad es absoluta, la verdad es singular, la verdad es objetiva, inmutable y autoritativa. Se le repito los puntos. La verdad de Dios es divina, la verdad de Dios es absoluta, la verdad de Dios es singular, la verdad de Dios es objetiva, la verdad de Dios es inmutable y la verdad de Dios es autoritativa. El primer punto, la verdad de Dios es divina. La verdad de Dios es divina porque viene directamente de Dios. Amén. Existen muchos libros que hablan de la verdad de Dios. Existen sectas que hablan sobre una supuesta verdad de Dios, pero realmente la verdad, la que está en la Biblia, es divina porque viene de Él.
Por eso vemos aquí en Romanos 3, hermano, que Dios es verdad. Y si Dios es verdad, podemos determinar automáticamente quién es el padre de mentira. ¿Qué otro sino Satanás es el padre de mentira? Si la verdad es de Dios, la mentira es del diablo, y todo aquel que practica mentira no puede ser de Jesús. Nosotros tenemos que entender que esa verdad de Dios, Dios la dio para nosotros, para que tengamos una vida plena, absoluta, una vida abundante. La verdad de Dios alimenta y estimula totalmente nuestro espíritu para hacernos adoradores, para poder caminar en su verdad. Por eso, si tú quieres creer en la verdad divina, tienes que creer en Jesús. Porque Jesús, dice la palabra, que es el Hijo de Dios, que es el único, que es el medio, el que nos reconcilia con el Padre. Y solamente a través de Jesús y por obra del Espíritu Santo podemos aceptar la verdad. Aceptar la verdad. ¿Cuál verdad? La divina, la que viene de los cielos, la que te dice que tú eres hijo de Dios por medio del sacrificio de Jesús, que tienes que ser lavado con su sangre porque estabas muertos y sus delitos y pecados. Esa naturaleza divina que es en nosotros, dándonos la verdad sobre una manera de vida que debemos llevar. Así que tú, como hijo de Dios, no puedes negar, dudar o llegar a tambalear sobre si la verdad es de Dios o no es de Dios. Tú puedes haber estado en la iglesia romana, aquí puede haber algún exruselista o haber estado en alguna otra secta, pero yo te digo, tú ya no perteneces a una verdad de hombre, tú perteneces a la verdad de Dios. La palabra de Dios es divina. Algunos dicen, pero es que la palabra de Dios fue escrita, esa Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo, y lo que escribieron fue la verdad divina de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si tú no lees la palabra, jamás podrás encontrar la verdad y la voluntad divina de Dios. Algunos creen que algo es pecado, que algo no es pecado, que esto sí le agrada o no le agrada a Dios en sus propios conceptos. Pero entonces, si Dios nos dio un manual de vida, si Dios nos dio su palabra, ¿por qué nosotros tenemos que estar dudando a quién creer? Tú tienes que creer que Dios es eterno, que Dios es santo, que Dios es divino, que Dios es omnipresente, omnisciente, que Dios es soberano, que Dios está antes de cualquier cosa, que Dios no fue creado y que Dios fue el que nos creó a nosotros, y quien más que Dios sabe lo que para nosotros es bueno o es malo. Entonces, cuando tú tienes tu Biblia allí en tus manos, hermano, realmente estás recibiendo la verdad, la divinidad de Dios para tu vida. Si tú no la lees, si pasan los días, si pasan las semanas, si pasan los meses y tú no lees la palabra, lo único que va a estar en tu vida es la verdad del diablo. Vas a estar dudando si esto es o no es, pero cuando tú estás firme en la palabra, tus dudas se tienen que ir, porque Dios te certifica la verdad en su corazón. Entonces, lo primero que tienes que comenzar hoy a entender que es, primer punto, la verdad es divina. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Amén. Ahora, también decimos en el segundo punto que la verdad de Dios es absoluta. Cuando hablamos de que es absoluta, es, hermano, que no tiene, entienda esto, no tiene un ápice, no tiene una medida de desviación. Es tal cual. ¿Y qué es lo que ha querido hacer el hombre con la palabra de Dios? Volverla relativa. Existen dos tipos de verdades: la relativa y la absoluta. La relativa es la que tienes tú. La relativa es la que tiene tu vecino. La relativa es la que tiene tu amigo. Pero la verdad absoluta la tiene Dios. Y Dios te dice en lo absoluto de su verdad que, por ejemplo, los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Eso es absoluto. Absoluto es que nadie podrá tener salvación por otro que no sea Jesús. Esa es una verdad absoluta. Pero una verdad relativa te dice que tú eres salvo por pertenecer a una religión o pertenecer a una secta. La verdad relativa son aquellos que se levantan como falsos profetas o falsos apóstoles, diciéndole a la iglesia que es salva por traer un diezmo o una ofrenda.
Esas son verdades relativas, verdades de hombres mentirosos, anulando el mandamiento de Dios para poner los propios. La verdad de Dios es absoluta, no se negocia. ¿Cuántos están aquí entendiendo? La verdad de Dios es absoluta. Y yo quiero que usted lo diga. La verdad de Dios es absoluta. Diga, no es relativa. No, hermano. Y otra cosa es que no se mueve, entienda esto, según las circunstancias. No se mueve según las épocas. Porque hay gente que dice que todo lo que es santidad es hora del pasado. Que hoy estamos viviendo tiempos, hermano, en los cuales podemos hacer lo que queramos, vivir como queramos, hermano, vestirnos como queramos, cuando la palabra de Dios es absoluta acerca de la santidad. La santidad es absoluta. No sé si hay alguien aquí. La verdad de Dios es absoluta, no la cambies. La verdad de Dios, hermano, sigue siendo la misma de ayer, hoy y por siempre. No es relativa según el tiempo. No es relativa según las modas o las eras. El Señor dice: sin santidad nadie verá a Dios. También yo veo palabras absolutas en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice, hermano, que los idólatras o los que practican el espiritismo o los mentirosos tampoco heredarán el reino de los cielos. ¿Será que esa verdad absoluta cambió hoy? Sigue siendo absoluta, es así, no cambia. Y va muy ligado, hermano, a esa parte que vamos a ver al final, que es inmutable. Pero lo absoluto es que Él tiene la verdad total, la verdad absoluta, no la relativa, no la de un cura, no la de un papa, no la de un profeta, sino la de Dios. Y a mí me gusta la verdad absoluta de Dios. ¿Sabes que con esa verdad absoluta es que las vidas cambian cuando nosotros las recibimos y las aceptamos? Hoy, por ejemplo, la gente no quiere vivir en esa verdad absoluta. Y por eso es que se ve tantas cosas dentro de la iglesia. Se ven ritos, se ven hasta actos casi de brujería dentro de las iglesias. Porque, hermano, no entienden esto. Y tú, si lo entiendes hoy, hermano, tú vas a vivir una vida verdaderamente con Cristo. Entonces, la palabra de Dios es divina. Diga, divina. Ahora también diga, absoluta. El tercer punto es que la palabra de Dios es singular. O sea, pertenece y nace únicamente de Dios. La verdad de Dios no necesita ayuda, no necesita complementos. La verdad de Dios no necesita, hermano, que allí le pongamos una tilde o una letra de más. Es singular, es de Dios únicamente. No le pertenece a otro sino a Él. Jesucristo lo dijo: yo soy, no dijo todos somos. Él dijo: yo soy la verdad. Es singular. La verdad es singular, es de Dios. Esta es la única verdad, la que tú tienes en la Biblia. Es la única verdad. Es divina porque proviene de Dios. Es absoluta porque es así. Y es singular porque solamente Él tiene la verdad. Pero hoy, hermano, ¿cuántas verdades escuchamos? Verdades como si fueran los dueños de la palabra. Yo veo hombres que se apropian de las predicaciones, llevando al pueblo al desvío, al error, a la caída, y se atreven a proferir palabra en contra de lo escrito. Predicadores que dicen: hermanos, aquí ninguno de nosotros es santo. Terrible, porque entonces ninguno verá a Dios. A su nombre. Hermana, usted puede llevar la santidad por dentro, no importa cómo se vista. Si usted tiene la santidad por dentro, se le ve también en el exterior. ¿Quién vive? A veces la gente tiene tanta preocupación de ver la cantidad de gente dentro de la iglesia. Y pueden existir métodos para que la iglesia crezca, pero no son los métodos que permite Dios. No todo lo que produce buenos resultados quiere decir que le agrada a Dios. Hay cosas que te pueden estar dando buenos resultados en tu vida,
que te puede estar dando buenos resultados en tu negocio, en tus finanzas. De pronto en la iglesia te puede estar dando algunos buenos resultados porque cada vez llegan más. Pero tú tienes que ver si está ajustado al mandamiento de Dios. Tantas cosas que nos podríamos inventar para que llegara gente a la iglesia, ¿cierto? Salir disfrazado los hermanos de la alabanza, de payasos. El pastor salir disfrazado de astronauta o de Superman. De pronto, ¿qué tal poner unas hermanas, las más jóvenes y bonitas de la iglesia, en patines y con minifaldas entregando tratados? Esto se llenaría. Pero aunque dé resultados, no quiere decir que agrada a Dios. Y tú puedes tener una vida que de pronto tú dices: estoy viviendo la vida como quiero y Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero un día vas a estar frente a Él y vas a estar en juicio, en su singularidad, en su mandamiento. A veces se abusa tanto de la misericordia y la gracia de Dios que no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño. Como aquella persona, hermana, que de pronto se está tomando un veneno de a poquitos durante años, y cuando se da cuenta quedó intoxicado. El pecado es así. Cuando no entendemos que la palabra de Dios es divina, absoluta y singular, la vida marcha mal. Y es cuando el cristiano vive una vida desordenada, no da testimonio. Qué bueno saber que tenemos un Dios que es claro. Tú no tienes que, hermano, martirizar tu mente para poder entender los mandamientos de Dios. Dígame si no es claro: no matarás. Dígame si no es claro: no robarás. Dígame si no es claro. Hermanos, que es claro. Entonces, ¿por qué no creemos en esa singularidad en que solamente Dios es el que tiene la verdad y que proviene de Él? Y que así venga un ángel o un hombre disfrazado, hermano, de ángel de luz y te predica un evangelio diferente, eso es del diablo. A veces se predica con tanta facilidad: todo está bien, hermana, todo está bien, hermanito, siga así, Cristo le ama. Sí, Cristo te ama, pero te estás perdiendo. La verdad de Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestras vidas. Porque sin esa verdad, nosotros ¿cómo estábamos, hermano? Muertos. Y siendo hijos del padre de mentira, de Satanás. Pero ahora somos hijos de luz y practicamos la verdad. Por eso estamos leyendo ahí en Romanos capítulo 3, versículo 4. Y todo hombre, ¿cómo dice? Antes bien sea Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo es la verdad de Dios? ¿Hasta dónde vamos? ¿Divina? ¿Cómo es la verdad de Dios? ¿Absoluta? ¿Y cómo es? Singular. Porque Dios es uno solo. Él no varía, Él no cambia. Y su palabra tampoco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le gusta eso? El otro punto es que es objetiva. O sea, cuando hablamos de objetiva no quiere decir que no es subjetiva, que no va según el concepto mío, porque los conceptos subjetivos o ambiguos trastornan cualquier situación y cualquier verdad. Por ejemplo, la subjetividad de lo bonito o lo feo. Para muchas personas esa mujer es bonita. Para otros dice: qué mujer tan fea. Para algunos una cantidad de comida, una ración de comida es poquita, para otros es mucha. ¿Estamos entendiendo? Y la palabra de Dios no es subjetiva, es objetiva. Tú no puedes decir: ¿será que esto sí sirve para bendecirme? No, el mandamiento de Dios sirve para bendecirte. ¿Será que es Jesús o será que necesito otra ayudita? ¿Será que le pido a Buda o le pido a María
o le pido a un ángel? Fíjate que en esa objetividad y subjetividad de la verdad es donde vemos unas iglesias perdidas en la mentira. Porque en la subjetividad no adoran solamente a Dios porque creen que María también es digna de adoración. O creen que un ángel es digno de adoración. La subjetividad. Otros definitivamente dicen que Jesús no es Dios. Subjetividad. O que Dios es solamente Jesús y que no existe Dios Padre. Subjetividades. Y ahí es cuando encontramos una serie de sectas donde ven a Jesús solos, donde ven solamente a Dios sin el Hijo, o en esas subjetividades negando el Espíritu Santo como una manifestación de persona de Dios en nosotros. En cambio, cuando tú llegas a la verdad de Cristo, no tienes subjetividades, es objetiva, es clara. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros? Que la naturaleza humana, la naturaleza adámica no quiere aceptar la verdad de Dios. No la quiere aceptar. Porque a veces, como nosotros somos limitados, nuestra mente es limitada, nuestra vida es limitada, nuestras fuerzas son limitadas, creemos que ese poder de Dios del que habla la Biblia también es limitado. Y ahí vienen con una cantidad de preguntas. ¿Y quién creó a Dios? Hermano, pues tú tienes que saber que a Dios no lo creó nadie. Pero no puede ser, todo tiene un principio. Sí, tiene un principio, como tú y como yo, que somos limitados. Pero Dios es eterno. Y algunos, queriendo responder esa pregunta, entonces sacan respuestas subjetivas y otros las creen y se meten en sectas satánicas. Nosotros tenemos que entonces, hermano, comprender. Volvemos a leer Romanos capítulo 3, versículo 4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque la verdad de nosotros muchas veces no es divina. La verdad de nosotros no es absoluta, no es singular, no es objetiva. En cambio, la verdad de Dios, léalo de nuevo, por favor. Dios, la verdad de Dios es, ¿por qué? Diga, porque es divina, porque es absoluta, porque es singular, porque es objetiva. ¿Estamos entendiendo? No es que ya no hay que ofrendar. ¿Qué dice la verdad divina, absoluta, singular y objetiva? Es que ya no hay que orar. ¿Qué dice la verdad divina, absoluta, singular y objetiva? No hemos visto las otras dos. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso de Dios, amamos la palabra y sentimos realmente lo necesario que es la palabra en nuestras vidas, porque para tu vida, para nuestras vidas, es necesaria la palabra, porque es el alimento, la sustancia, la fortaleza para nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? El otro punto es que la verdad de Dios es inmutable. Cuando hablamos de inmutable, es simplemente que es la misma desde el principio hasta el final. Desde el Génesis al Apocalipsis, la palabra es inmutable, no muta, no cambia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Pero a la gente le gusta pensar que la palabra de Dios muta. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se da cuenta, dentro de la absoluta, la inmutable, hay mucho parecido. La absoluta, lo aclaro, es que es solamente la de Dios, ¿cierto? E inmutable quiere decir que Él no cambia su palabra a su nombre. ¿Será que el mismo que dijo en el Antiguo Testamento algo es el mismo que dice algo en el Nuevo Testamento? ¿Es el mismo Dios? ¿Sí o no? El que dijo no tendrás ídolos, ¿es el mismo que habla en Apocalipsis acerca de los idólatras? Pero hay
gente que piensa que la palabra de Dios muta, como el COVID, no, muta y muta y muta. Y el COVID que estamos viviendo hoy día es diferente al de hace un año. Pero la palabra de Dios no muta, permanece para siempre. ¿Hay que dejar de congregarnos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es, diga, inmutable. ¿Hay que orar? ¿Por qué? ¿Hay que honrar a padre y madre? ¿Por qué? ¿Hay que obedecer a vuestros pastores? ¿Por qué? Y así usted puede encontrar la verdad inmutable de Dios. Le voy a decir una verdad inmutable. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una verdad inmutable. ¿Alguien puede ser salvo fuera de Cristo? No, eso es una verdad inmutable. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. ¿Inmutable? Y porque hay gente que cree que la fornicación de un cristiano es santa y se va para el cielo cuando se muere. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron que, hermano, que un suicida, porque supuestamente es cristiano, si practica el suicidio se va para el cielo? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde cree usted que salió eso? Del padre de mentira, para que el cristiano cobarde se suicide. Pastor, pero ¿cómo así? O sea que una persona no se puede suicidar. No, no dice no matarás. Y en no matarás estás tú. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos? ¿Acaso el suicidio no es un acto de cobardía? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? A su nombre. Entonces fíjate que la palabra de Dios es inmutable. Así lo diga el mejor predicador. Si va en contra de la palabra de Dios, eso viene del diablo. ¿Quién vive? Entonces volvemos a leer Romanos capítulo 3 versículo 4. Antes bien sea Dios veraz, dígala, claro conmigo, antes bien será Dios veraz y todo hombre. Estamos hablando de ese hombre que cree que la palabra de Dios sí se puede pervertir. Estamos hablando de ese hombre que cree que la palabra de Dios sí se puede transformar, cambiar. Por eso me preocupa mucho la supuesta modernidad de la iglesia. La modernidad de la iglesia es peligrosa, porque la iglesia, yo le voy a decir algo, la iglesia de Dios siempre está de moda. No sé si me está haciendo entender. La vida cristiana siempre está de moda, porque la palabra de Dios es divina, absoluta, singular, objetiva, inmutable. Y acá cuando yo le hablo de modernidad, yo no le estoy hablando de tener una cámara, yo no estoy hablando de eso, o de poner unas luces. No, yo no estoy hablando de eso. Porque gracias a Dios hoy tenemos herramientas para poder hacer un poco más cómoda la predicación, ¿cierto? Tenemos luces, tenemos una cámara, tenemos unos instrumentos, un violín. No, yo no estoy hablando de esa modernidad. Yo estoy hablando de la modernidad de la que habla Satanás. De esa modernidad de la que habla que ya no importa si se casa la persona o no se casa. Yo le estoy hablando de la modernidad que le dice, usted haga lo que haga, usted se va para el cielo. Esa es una modernidad que no es bíblica. O sea que mutaron los hombres la palabra de Dios. ¿Y esos hombres cómo son? Y la palabra de Dios es porque es veraz, porque es divina, absoluta, singular, objetiva e inmutable. Vamos a decirlo, la palabra de Dios es veraz porque es divina, absoluta, singular, objetiva, inmutable.
Wow. Usted hoy sale más amando a Jesús de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y falta uno, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Cuál? Es que si usted no trae cuaderno, téngalo por seguro que usted sale y se le olvidan los puntos. Yo por eso le invito a que traiga su Biblia, su cuaderno, un esfero. ¿Cuántos dicen amén? Yo le dicté todos los puntos al principio. Falta uno. Autoritativa. Wow. Y esta es la parte que no le gusta a la gente. Que la palabra de Dios, comencemos a entender, la palabra de Dios es divina, gloria al Señor, es absoluta, gloria a Dios, singular, aleluya, objetiva, santo es el Señor, inmutable, Cristo viene. Pero es autoritativa, es decir, es de autoridad. A su nombre, tiene autoridad. O sea que cuando Dios habla algo, cuando está hablando su verdad, lo dice con autoridad. Y el que tiene autoridad, ¿qué tiene, hermano? Poder. Y el que tiene poder, ¿qué tiene? Juicio. Wow, no sé si lo entienden. La palabra de Dios es autoritativa porque va con la autoridad del Señor. Sobre esa autoridad es para que se cumpla, para un fin y un propósito determinado. Tu bendición, tu salvación. Pero si no te sometes a las autoridades, ¿cómo te va? ¿Cómo te va si no te sometes a la autoridad de Dios? ¿Cómo crees que te puede ir? Pero entonces la gente lee la Biblia y cuando ve ciertas cosas que como que no le gustan, que como que no le agradan, dice: no, esto no es para mí, esto es para los israelitas. Y sigue por acá: uy, esto no es para mí, esto es en el Antiguo Testamento. Uy, que no me emborrache. No, pues yo no me emborracho, yo me tomo solamente 3 cervezas. Ay, que no tenga lascivia. No, yo no tengo lascivia, simplemente me pongo un escote y unas minifaldas. Eso no es lascivia. No fornicarás. No, yo no estoy fornicando, yo lo amo. Ay, no tendrás ídolos. No, yo no me postro ante los ídolos, yo no los adoro, yo los venero. No practicarás brujería ni hechicería. No, yo no practico eso. Simplemente son tradiciones reales de traer la buena o la mala suerte. Porque entonces no le estamos dando la seriedad a la palabra de Dios. Y yo le hago la pregunta: ¿usted ama la palabra de Dios? ¿La obedece? Si es así, dele la gloria al Señor. Si no es así, comience a obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de Dios es autoritativa. Es una autoridad. Amén. Es de autoridad. No robes. Es una autoridad la que le está diciendo. ¿Quién le está diciendo? ¿Quién le está diciendo? Dios. Los 10 mandamientos son autoritativos, ¿o no? O ahí dice: si tú quieres hacerlo, o hazlo los primeros días del año, pero a los finales no. Es una autoridad. Vea que nosotros hablábamos algo con unos hermanos, con una hermana hace unos días, y le voy a poner un ejemplo de por qué es importante obedecer la verdad de Dios y conocer la autoridad de la palabra. Y vaya usted a Éxodo. Otra vez, creo que hace 8 días terminamos también en Éxodo. Éxodo 20, versículo 13, creo. Mire lo que dice allí. ¿Estamos entendiendo la palabra, hermanos? Mire, se lo voy a mostrar con un solo mandamiento.
¿Éxodo qué? Venga a ver si es el 13 o es el 7. Ya miramos. Es el 12. El 12. Éxodo 20:12. Vea, hermano. Vea, hermano amado. La palabra de Dios es, y la del hombre, mentira. ¿Por qué la palabra de Dios es veraz? Diga, porque es divino. No, pero ¿qué pasa, hermanos? No, pero ¿qué pasa? Vamos a ver si estamos conectados. La palabra de Dios es veraz porque es gloria a Dios. No autoritaria, autoritativa. Es muy diferente. Amén. Y le voy a poner un ejemplo aquí en Éxodo 20:13, en un solo mandamiento, y usted lo puede mirar en todos. Acá usted se va a dar cuenta que esta palabra, este mandamiento, que es el mandamiento número 5. Amén. Vamos a ver lo divino, lo absoluto, lo singular, lo objetivo, inmutable y autoritario en solo este mandamiento. Y esto es en todos. Amén. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién dio esa palabra? O sea, ¿qué es? No, ¿quién la dio? ¿De dónde viene? Divina. Oiga, conéctese. ¿Está viendo la divinidad? Esa palabra, ¿quién? Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿En dónde está esto escrito ahora? En Efesios, ¿cierto? Nuevo Testamento. ¿Y dónde lo leímos por primera vez? O sea que es absoluta. No ha cambiado, sigue siendo singular. ¿Quién la dio? Dios. Pablo la repitió, pero ¿quién la dio? Singular. No la cambió. Pablo simplemente la repitió. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. No se asuste, no se asuste. Hay algo más importante que quedar en tercer lugar. Lo importante es llegar de primero. Ya ser tercero es perder. A su nombre. ¿Cuántos lo saben? ¿Ser tercero es perder o no? Al tercero lo olvidan siempre. Al segundo lo olvidan siempre, pero siempre recordarán al primero. ¿Y quién fue el primero de todos los que resucitaron? Cristo. Amén. Así que no se asuste por una búsqueda. ¿Seguimos aquí? Entonces, ya vimos que la palabra es divina. Está viendo un mandamiento nomás. Absoluta. Singular. Ahora dígame si no hay objetividad. Volvamos a Éxodo. ¿Es objetiva? No es subjetiva. Honra a tu padre y a tu madre, porque de pronto. ¿Ah? Pero ¿sabe que hubo unos que sí la volvieron subjetiva? Los fariseos. Los fariseos le dijeron a Jesús, confrontando, le dijeron: ustedes anulan el mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No sé, creo que está por allá en Lucas. Miremos a ver, Lucas 18:20. Ellos le estaban diciendo al pueblo: no ayude a su mamá y a su papá, porque esa plata usted la tiene que llevar al templo. La volvieron subjetiva. La volvieron también, ¿qué? La transformaron, mejor dicho, la pervirtieron. Ah, no, ese es Lucas ahí hablando con el joven rico. No, pero quiero ver la subjetividad. Entonces creo que está, miremos en Mateo 15.
versículo 4. Cuando está hablando con los fariseos acerca de la ley, dijeron al Señor que por qué no se lavaba las manos. ¿Se acuerdan? Cuando le dijeron, Señor, ¿y usted, sus discípulos, por qué no se lavan las manos? Porque Dios mandó diciendo, está acá hablando Jesús, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. 5. Pero vosotros decís, mira lo que, ¿sí ven cómo el hombre pervirtió el mandamiento? Jesús le recuerda, el Dios Padre dijo esto, pero vosotros decís, la subjetividad. Cualquiera que diga a su padre o su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. O sea que estaban anulando el mandamiento. Siga el 6, hermana. Pon atención ahí. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Vea cómo la pervirtieron. Así habéis invalidado él. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vea que está mostrando el Señor que el mandamiento de Dios, ¿qué es? Divino, absoluto, singular, objetivo, inmutable y autoritativo. No lo podía cambiar ni los fariseos. Pero ahora hay muchos profetas y apóstoles que se sienten con todo el derecho de pervertir la palabra. Volvamos, hermana, a Éxodo 20. Diga, hermano, la palabra de Dios es veraz, porque es... No, otra vez. La palabra de Dios es veraz, porque es inmutable y autoritativa. Sigamos ahí en 5:12, en 12 de Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Vea esto. Inmutable. ¿Cierto? No ha cambiado, no cambia. Ya lo vimos en Efesios. Vemos que el mismo Jesús nos mostró que tenía que ser intocable, inmutable. Pero ahora le voy a mostrar lo autoritativa. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Autoridad. Si el hombre, si el hijo honra al papá y a la mamá, si su hija, si su hijo, si sus hijos, si sus hijas honran a su papá y a su mamá, la palabra de Dios, que es divina, absoluta, singular, objetiva, inmutable y ahora autoritativa, ¿qué le da? Días largos. ¿Y le da qué? Sustento, riqueza en la tierra. Ahora veamos lo autoritativo de la palabra. El que no la obedece, ¿qué le pasa, hermana? Póngale atención. Honra a tu padre. O sea, si no lo honras, si no honras a tu papá, si no honras a tu mamá, los días se te van. Autoritativo, absoluto, inmutable. O sea que cuando usted no corrige a sus hijos, ay, tan lindo como le pega, tan lindo como grita, ay, qué belleza como escupe al papá, ay, qué lindo, usted lo está matando y le está trayendo ruina, maldición. ¿Quién vive? Hoy estuvo bueno esto, ¿cierto? Con un solo mandamiento lo vimos. Usted comienza a analizar todos. ¿Será que? Vea el versículo 1. ¿El versículo 1 será? El versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza que esté arriba. O sea, idolatría. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Será que en Apocalipsis por allá Dios condena a los que son idólatras? ¿Sí o no? O sea que la palabra ¿es qué? Divina, absoluta, singular, objetiva, inmutable y autoritativa. Estamos llamados a obedecer la palabra porque Dios nos ama. Yo le hago una pregunta, tomando este éxodo. ¿Dios quiere que sus hijos sean bendecidos? ¿Usted qué tiene que enseñarle a sus hijos? Pero en este versículo, por favor, ¿qué tiene que enseñarle? Hónreme, respéteme.
Hay padres que piensan que honrar es que el hijo tiene que matarse sirviéndoles. No, eso no es honrar. Honrar es respéteme, no me falte el respeto. Honrar es no muestre mi desnudez a los demás. Honrar es obedézcame. Y si usted no le enseña a sus hijos que lo honren, usted está siendo partícipe de un asesinato. Wow. ¿Quién vive? Volvamos a Romanos, hermana, donde empezamos, por favor. Capítulo 3, versículo 4. Y terminamos. Si quiere, vaya poniéndose de pie en esta noche. Le voy a pedir, hermano amado, que cante la adoración nueva que cantaron esa y la primera o la segunda. Vamos a ponernos de pie. El Señor va a ministrar. Antes bien, yo quiero que lo leas desde donde dice antes bien. Y vamos a leerlo como iglesia. Antes bien, dígalo. Sea Dios veraz. Pare ahí. Levante su mano y diga, antes bien. O sea, diga, sobre todo, sea Dios la verdad. Wow. ¿Qué tiene que haber en este altar, hermano? La verdad. ¿Qué tiene que haber en tu boca? Pero ¿cuál verdad? La de Dios, no tu verdad. No tu verdad, sino la verdad de quién? La verdad de Dios, no tu verdad. Es que a mí me enseñaron que podía comer sangre. No, esa no es la verdad de Dios. Esa es tu verdad o la verdad de ese Señor, pero no la verdad de Dios. Que Jesucristo va a venir y nadie lo va a ver cuando venga. ¿Quién te enseñó eso? A mí me enseñó que todo ojo lo verá. Todo ojo verá a Cristo cuando venga. Gloria a Dios por ese aplauso. A su nombre. Inmutable. Vean, le voy a decir otra palabra inmutable. No de mandamientos, otra palabra inmutable. Y dijeron Jesús, le dijeron a Jesús, Señor Jesús, ¿y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de que tú eres el Cristo? Y dijo él, la misma señal, la de Jonás, al tercer día. ¿O no fue así? Esa palabra, mira, cuando Jesús respondió eso, respondió la verdad divina, absoluta, singular, objetiva, inmutable y autoritativa. Y Jesús murió. ¿Y a los cuántos días resucitó? ¿A cuántos? ¿Se cumplió? Pero ya alguna pregunta. ¿Acaso no nos enseñaron que Jesús murió cuándo? ¿Qué día? Y del viernes al domingo, ¿cuántos días hay? 2 y medio, 2 y un poquito. Entonces, ¿falló la palabra? ¿O el mentiroso que dijo que murió un viernes y resucitó un domingo? Y aquí más de uno está así. ¿Sabe por qué? Porque se les olvida que la Biblia está escrito en cultura oriental, que el tiempo de Dios va de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día, bíblicamente. Y que Jesús murió un miércoles a las 6. A jueves, a viernes y a sábado. Pastor, yo me voy de aquí porque a mí me enseñaron que el domingo. Pues yo le estoy mostrando 3 días. Pastor, pero es que dice que el domingo encontraron el sepulcro vacío. Sí, que lo hayan encontrado vacío no quiere decir que resucitó el domingo. Que vengan mañana aquí y no nos encuentren a esta hora aquí mañana no quiere decir que no estuvimos hoy y que salimos.
¿Quién? Yo pregunto, ¿quién quiere y quién está detrás en que adoremos el domingo? ¿No les parece raro? ¿Cuántas verdades divinas absolutas están ahí y nos han enseñado otras? Y comienza a pensar, ¿qué más te enseñaron? ¿Qué más te enseñaron? ¿Qué es? Oiga, ¿qué se hizo la palabra? ¿Qué es la de todo hombre sea? ¿Qué te han dicho de la comida? ¿Qué te han dicho del trago? ¿Qué te dijeron de los ídolos? ¿Qué te dijeron de los muertos? Porque hay gente que le están enseñando a otros que los cristianos se mueren y no van al cielo. Ahora se metió esa doctrina dentro de la iglesia cristiana, que todos quedan dormidos. Una doctrina ruselista. La palabra a mí me enseña que cuando nos morimos vamos para el cielo. A mí me lo enseña la palabra y muchos pasajes bíblicos. A mí me enseña que cuando Jesús venga todo lo verá. A mí me enseña la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. A su nombre. A mí me enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que solamente por Jesús puedo ser salvo. Eso me enseña la palabra. A su nombre. A mí me enseña que no con obras nadie puede ser salvo. A mí me enseña eso la palabra, pero sí me enseña que debo guardar obras de testimonio de fe, de santidad. ¿No es esto diferente? Entonces, por favor, léalo ahí de pie. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dígale: Señor, hoy comprendo lo que es tu verdad, que tu verdad es divina, absoluta, singular, objetiva, inmutable y autoritativa. Que tú, Señor Jesús, eres el Verbo que se hizo hombre, mi Señor y mi Salvador. Arranca de mi vida las doctrinas de hombres, filosofías humanas, creencias familiares, religiosidad. Quiero conocerte, quiero verte, quiero seguirte, y te doy gracias por haberte hecho hombre para hablarme, para salvarme.